Muy buenos días o buenas tardes, dependiendo de dónde nos estén conectados esta tarde. Eh, Estoy muy feliz de estar acá. Vamos a dar inicio para respetar los tiempos. Agradecemos su presencia, el tiempo para poder conectarse hoy a este espacio dedicado a todas y todos nosotros en el Día Internacional de la Felicidad. Quisiera, para partir, agradecer a nuestros presentadores, los dos panelistas que nos acompañarán hoy en este conversatorio que hemos titulado Cuando la autocrítica y el perfeccionismo te quitan la felicidad, humanidad compartida y compasión. Y agradezco infinitamente el tiempo y la disponibilidad de hoy que ha tenido Nati y Nicolás. Nosotros hace poco nos conocimos por el tema, así que estoy muy feliz de estar conectada a través de la interdisciplina, también un ambiente inclusivo, ¿cierto? Vemos de distintas culturas, mujeres, hombres, tenemos una motivación común. Como aprendí de Natalia, todos queremos ser felices y estar libre de sufrimiento, ahí demostrando la humanidad compartida. Entonces, Nicolás, presentarlo, él es ingeniero informático empresarial, es máster también en Business Administration y está concluyendo un programa doctoral en Management y trabaja con el tema de la felicidad. Así que para nosotros es un gusto que esté acá. Él se hizo tiempo dentro de su ocupada agenda, es jefe de carrera también de la carrera de Ingeniería Comercial de la Universidad de Santo Tomás en mi ciudad, en Talca, Chile. Y especial agradecimiento a Natalia, que además de ser una gran profesional, es madre, estaba también con problemas con Maitena, su niña, pero ahí arregló todo para poder estar con nosotros y darnos este espacio, y yo creo que todos nos vamos muy contentos con lo que podamos aprender hoy de Natalia. Natalia es psicóloga, es coach de carrera, es terapeuta narrativa e instructora en entrenamiento en cultivo de la compasión por el Compassion Institute de Estados Unidos, Niracara Institute de España. Así que gracias Natalia, gracias Nicolás por estar hoy. Me voy a presentar también muy brevemente. Yo soy Constanza Fernández, estaré moderando la sesión. Soy odontóloga de profesión, también investigadora y trabajo en la Universidad de Talca, soy académica. Les vamos a pedir que todos sus comentarios que vayan surgiendo, preguntas, los pueden escribir vía chat. Eh, Especialmente a mí, para yo poder después irlos leyendo, los vamos a tratar de discutir, ojalá todos, dependiendo del tiempo, con Natalia y Nicolás al final. Y quisiera, para ya darle el pase a Natalia, a Nicolás, mostrar un poquito de las respuestas, porque varios de ustedes se inscribieron y colocaron en un formulario de Google algunas preguntitas que nosotros les hicimos. Y no fue tan sorprendente quizás que la mayoría éramos mujeres, ¿ya? El 93,5% somos mujeres las que tal vez a veces nos sentimos más afectadas o nos toca un poco más este tema. Y cuando les preguntábamos qué es lo que les gustaría abordar, les parecía mucho los temas que nosotros habíamos propuesto, que era cómo controlar la autoexigencia, el método sería para aliviar un poco este sufrimiento a través de la autocompasión, humanidad compartida, cómo controlar la autocrítica, cómo controlar este a veces compromiso excesivo, cómo aprender a poner límites, cómo este equilibrio, ser vulnerable, ser no, prevención del burnout, procrastinación, autocompasión, compasión, motivación, amabilidad. Estas fueron como palabras que se fueron repitiendo sobre exigencia. También al inicio del cuestionario le consultábamos sobre cuál era el nivel de satisfacción que cada uno de nosotros tenía con la vida personal, familiar, laboral, y la mayoría estamos muy satisfechos o satisfechos, principalmente, si hacemos una suma, con la vida personal, familiar, la vida en general. Pero la vida laboral, ahí es donde a veces se nos va esto de moderadamente satisfecho, si se fijan, bajó lo que era muy satisfecho, satisfecho, sino que más moderadamente satisfecho, y aumentó el número de nada satisfecho. Entonces, tal vez esto de la autocrítica y perfeccionismo nos ataca más en la vida laboral, y la conversación que vamos a tener un poco de la felicidad, vamos a partir el conversatorio con este consejo de qué es la felicidad primero, para después ver cómo el perfeccionismo, la autoexigencia nos quitan esta felicidad. Así que ahora le voy a dar la palabra a los panelistas. Yo sé que Nicolás nos preparó, investigó ahí
por qué hoy, 20 de marzo, celebramos el Día de la Felicidad. Y gracias nuevamente a todos los que están conectados y especialmente a los panelistas. Hola Constanza, muchas gracias por tu presentación. Hola Natalia, hola a todos, todas quienes están Hola a todos. conectados. Sí, muchas gracias por participar de este primer encuentro de la Semana de la Felicidad organizadas todas estas actividades por el Instituto del Bienestar. Así que muchas gracias a todos por la motivación. En función de la pregunta, claro, se celebra hoy particularmente y se va a estar celebrando durante toda la semana, eh, esta Semana de la Felicidad y el Bienestar, dado que el año 2012 la ONU, el Consejo General, la Asamblea General de la ONU declara el 20 de marzo como Día de la Felicidad, ¿ok? Un poco para realzar la importancia de la felicidad y el bienestar como aspiraciones universales de los seres humanos y la importancia sobre todo de la inclusión de la felicidad en las políticas de gobierno. Hasta ahora lo más importante, digámoslo así, o una medida fundamental de los gobiernos es el tema de aumentar la riqueza, ¿verdad? Pero se deja un poco de lado aumentar esta felicidad o el bienestar de la sociedad. Así que principalmente se celebra hoy, dado que hubo un decreto, el decreto de la resolución 62/281 del año 2012, que insta a conmemorar este Día de la Felicidad, entendiendo también que la felicidad pasa por valores fundamentales como la amabilidad y la compasión, sobre todo ahora en tiempos de crisis, conflictos bélicos, estamos saliendo de una pandemia, muchos temas de depresión, en fin. Pero por eso se celebra principalmente el Día de la Felicidad, Constanza. Excelente. Está preparado Nicolás, nos trajo hasta los decretos y los Exactamente, años. Super Mateo. Y ahora, ¿qué es la felicidad? Yo sé que hay una definición, un concepto. Vamos a partir con Nicolás y luego yo sé que Natalia también tiene ahí otra construcción de este concepto, pero Ujú. partamos. ¿Qué es lo que nos dice la evidencia? ¿O cómo definimos esto de felicidad? Sí, bueno, probablemente todos los que estamos acá, todos y todas, las que están acá, tenemos una definición diferente de la felicidad. Básicamente porque es una construcción social, ¿verdad? Y es muy probable que cada uno de nosotros tenga una visión diferente del concepto. En ese sentido es que también en reiteradas situaciones tendemos a asociar a situaciones o cosas que nos provocan felicidad, ¿verdad? Y confundimos la definición con eso. Por ejemplo, no sé, que a mi hijo no le falte nada, o tener una rica comida en la mesa, poder salir de viaje, estar con amigos. Nosotros lo asociamos a este concepto de felicidad. Bueno, y no está tan alejado porque de una u otra manera, todas estas situaciones que yo le acabo de mencionar, que nos provocan felicidad, son situaciones que producen una emoción. Algunas nos pueden producir alegría, alguna sensación de felicidad, por cuanto un primer acercamiento a lo que concierne a la definición más general de la felicidad tiene que ver justamente con esto, con la predominancia de emociones positivas por sobre las emociones negativas. ¿Ok? Y a su vez un componente más cognitivo, digámoslo así, que tiene que ver en términos generales cómo yo valoro mi vida. Bien, esa es una definición eh, que si nosotros la llevamos a términos prácticos, la podríamos identificar como la presencia del placer y la ausencia del dolor, ¿verdad? Ese es un gran apartado respecto de lo que se puede entender como felicidad, por una parte, por una corriente, digámoslo así. Sin embargo, hay otra corriente de otros autores u otra parte de la academia que dice, sí, está bien, la felicidad tiene que ver con la predominancia de las emociones positivas, sentirme mayormente placentero. Sin embargo, eh, cuando uno piensa en la satisfacción de la vida, predominantemente va a estar vinculado con la emoción que yo siento en ese momento. Si nosotros hiciéramos la consulta ahora, ¿qué tan bien se sienten con su vida? Y tengo un hijo enfermo, probablemente mi nivel de satisfacción va a diferir si yo les pregunto mañana cuando mi hijo ya esté sano y cuando ya esté todo bien. En ese sentido, que otros acercamientos han indicado que una definición más correcta o más funcional, digámoslo así, de la felicidad tiene que ver con un funcionamiento pleno del ser humano, ¿verdad? Un funcionamiento psicológico pleno. Entonces, si bien se consideran las emociones positivas, también debiesen estarse abordando otro tipo de necesidades, ¿ok? Por ejemplo, necesidades como la autonomía, las competencias, las relaciones, tener un sentido de vida. Esta otra definición considera que son más importantes que solamente hablar de las emociones positivas predominantemente. En definitiva, si nosotros hablamos del bienestar o hablamos de la felicidad, dicho de alguna manera subjetiva, la forma de acercarnos a hablar de felicidad tiene dos grandes apartados.
Primero, con esta presencia del placer y ausencia del dolor, y por otra parte, con el bienestar como el funcionamiento pleno del ser humano, que yo me sienta completamente competente respecto de las cosas que hago, de las decisiones que tomo, del sentido que le doy a mi vida. Y así podríamos, de alguna forma, poder definir a grandes rasgos o uno tomar la definición que más crea pertinente en función de lo que piensa que es la felicidad o de cómo la vive o de cómo la siente. Queda claro, ¿verdad? Perfecto. Como bienestar. Me acuerdo que tú también decías es un Sí, sinónimo, sí, ¿verdad? sí, claro. Cuando uno habla de felicidad es como la forma pagana de referirse al bienestar, digamos así. Si Ujú. nosotros queremos hablar de felicidad como un todo, nos tenemos que referir a bienestar. Bienestar. Perfecto. Ahora quisiera que Nati pudiera activar su micrófono. Gracias, Nati. Está desde España. Para nosotros es un honor que estés acá. Cuéntanos un poquito, Nati. Yo sé que hay una construcción ahí distinta. Tú evitas un poco hablar de la palabra felicidad a veces. Ahí quisiera que que me cuentes, que nos Vale, cuentes. bueno, ante todo, gracias, Coti, por pensar este espacio, por soñarlo y por concretarlo. Me parece que esa intención que nos que has generado y Nico también de generar este espacio me da mucha alegría estar aquí. Y me da mucha alegría ver a toda esta gente, más la gente que se estará sumando después en diferido, convocadas por esta temática. Y si es verdad, tengo como sensaciones encontradas respecto de la palabra felicidad. No sé si al resto le pasa también, pero es una palabra como muy cliché, ¿no? Y muy sobreutilizada. Ujú. Y de hecho cuando me dijeron, vente a hablar de la felicidad, digo, ¿yo qué tengo para compartir de la felicidad? No sé si, digamos, no tengo una definición con la que me case, con la que te diga, bueno, ok, esto es para mí la felicidad. Estoy un poco de acuerdo con lo que decía Nicolás respecto de cada uno de nosotros puede hacer una construcción subjetiva, personal, de qué significa ser felices o estar felices o cuáles son las causas que generan más fácilmente en cada uno de nosotros espacios de felicidad, pero pienso, por un lado, en lo que voy a ir como a lo que la panza me dice, a lo que la experiencia me dice, y es que eh, básicamente lo que voy descubriendo es que cada experiencia es efímera, ¿no? Incluso las experiencias satisfactorias, asociadas al bienestar, ¿sabes? Cuando me ascienden de trabajo, cuando estoy en un momento feliz con mi pareja o mis hijos, cuando estoy en el medio de un viaje. Incluso esos momentos maravillosos de profunda intensidad o de alegría o de regocijo son pasajeros, son impermanentes. Y los momentos duros, los difíciles, los de tristeza, los de enojo, los de frustración, también son efímeros, ¿no? Impermanentes. Esto es un poco la mirada que traen el budismo y las prácticas contemplativas. Entonces, más allá de hablar de felicidad, creo que lo que a mí me ayuda mucho es entender que la experiencia es pasajera y la experiencia en tanto yo me apego a determinados eventos queriendo aferrarme a lo bueno para que dure más o querer negar o rechazar lo malo queriendo que se vaya rápido, ¿sabes? Esa manera de apegarnos a lo bonito y rechazar aquello que es negativo nos mantiene permanentemente como en un estado de desilusión, ¿no? Y de frustración constante. Entonces, un poco lo que yo fui aprendiendo con estos últimos años, y que creo que me va a llevar una vida entera más y 2 o 3 vidas más también, es a intentar al menos tomar distancia, tomar 2 pasos hacia atrás, y esto la práctica del mindfulness o la atención plena nos ayuda muchísimo, y entender cómo funciona nuestra mente, que nuestra mente va a buscar permanentemente la felicidad y va a buscar naturalmente alejarse de las fuentes de sufrimiento. Esto es completamente humano y creo que no hay nada de mala en eso. Ahora, sabemos que el final de la historia siempre es el mismo, ¿no? Nos sentimos tristes cuando lo bueno termina y nos sentimos eufóricos cuando lo bueno llega. Entonces, ¿cómo logras sostener la felicidad en el tiempo si es tan efímera y tan pasajera? Y es quizás poder ir desarrollando, creo yo, una ecuanimidad, como un estado de estar, ¿sabes? Como la metáfora que a mí me sirve mucho es estar en una barquita en el medio del océano, y el océano te va a traer tormentas, te va a traer días de lluvia, te va a traer olas que te van a mover tu barco de un lado al otro inevitablemente, porque la vida nos va a seguir trayendo sufrimiento. ¿Cómo logro encontrar ese punto de anclaje, de equilibrio,
que lo voy a perder, eso para mí está mucho más asociado a la felicidad, entre comillas, que la búsqueda permanente de placer o la huida de las fuentes de sufrimiento. Maravilloso. Me gustó mucho también ahí la construcción que haces de la palabra felicidad. Vamos ahora a volver con Nicolás. ¿Por qué es importante un poco tener esta actitud también, aunque no es como negar el sufrimiento, pero sí tratar de ver lo positivo de las cosas, tratar de orientarnos en lo bueno? ¿Cuáles son los beneficios de ser feliz o de tratar de sentirnos felices? Sí, es interesante un poco saber que la felicidad no es una variable aislada, bien como mencionaba Nati, tiene implicancias, ¿verdad? El hecho de sentir pena, de estar menos feliz o de estar más feliz, entendiendo el significado que nosotros le podamos dar a la palabra. Existe mucha evidencia y bien contundente respecto de los beneficios de la felicidad o de sentirse emocionalmente positivo a nivel individual, a nivel organizacional y por supuesto a nivel país, ¿verdad? O a nivel sociedad en general. En general, cuando las personas son más felices o tienen mayores niveles de bienestar, para que lo digamos de una forma más concreta, ¿verdad? O de una forma un poco más objetiva, tienen más probabilidades de ser productivas, de ser creativas, de ser más serviciales y de gozar de buena salud. ¿Ok? También se ha investigado y hay mucha evidencia de carácter longitudinal, digámoslo así, que seguimos a individuos a lo largo del tiempo, que indican que las emociones positivas están asociadas, por ejemplo, con respuestas más fuertes al sistema inmunitario a las infecciones. Vale decir, si yo tengo emociones más positivas, alguien podría decir, ¿pero por qué? Tal vez me resfríe menos, porque mi cuerpo está en una posición donde las enfermedades pueden tener un efecto no tan nocivo en el caso de tener emociones más negativas. También se ha investigado que aquellas personas que tienen emociones negativas predominantemente viven menos, ¿ok? En ese sentido, también el optimismo y las emociones positivas se ha investigado que protegen contra enfermedades cardiovasculares y también predicen una progresión más lenta de la enfermedad. En un estudio longitudinal donde se siguió un convento de monjas durante 10 años, se logró determinar que aquellas monjas, digámoslo así, que tienen un estado de ánimo mayormente positivo o niveles de satisfacción más altos, viven en promedio 10 años más que sus pares menos felices, entendiendo que estamos controlando el entorno, donde todas comían lo mismo, donde todas estaban sujetos a la misma interacción con el entorno. Las monjas que tienen o que tenían mayor predisposición a las emociones positivas viven más años, es decir, la felicidad genera longevidad. Las personas más felices viven más tiempo. También la felicidad mejora las relaciones sociales. En todo el mundo, los sentimientos positivos se asocian a mayores tendencias de afiliación, a mayor tendencia de emprendimiento y a mayor interacción social. Desde el punto de vista del desarrollo de los países que requieren emprendimiento para poder generar crecimiento, se ha entendido entonces que, o se ha generado una relación causal casi entre que el emprendimiento o los emprendedores tienen mayores niveles de bienestar que una persona que está empleada, ¿verdad? Porque mejoran sus niveles de autonomía, mejoran sus niveles de relaciones y por sobre todo le dan un propósito a la vida. Desde el punto de vista de las relaciones, yo me acuerdo, esta era una conversación desde las primeras que tuvimos, las personas solteras, por ejemplo, con un alto grado de satisfacción vital, también tienen más probabilidades de casarse en los años siguientes y menos de separarse o de divorciarse si es que se casan, ¿ok? También porque tienen mejores relaciones. Y a su vez, estudios longitudinales han determinado que la felicidad es contagiosa y genera un efecto de bola de nieve para la sociedad. Vale decir, si nosotros estamos rodeados de personas felices, es mucho más probable que también seamos felices en el futuro, ¿vale? Y como último gran apartado que pudiésemos considerar es que la felicidad también tiene mejoras o apunta a mejorar el desarrollo organizacional. No es por nada que o por decirlo así, o tienen mucho fundamento el hecho de que las grandes empresas del mundo o las grandes empresas de los distintos países están generando sugerencias de la felicidad, están generando mayor actividad para el desarrollo organizacional y es porque aquellas personas con mayores niveles de bienestar también tienen menos probabilidades de rotación, tienen un mayor compromiso organizativo, tienen una mayor satisfacción personal. También se ha indicado que aquellas personas que tienen mayores niveles de felicidad en algún momento dado
también predice que tengan mayores niveles de ingreso en el futuro, ¿vale? Es decir, las implicancias que tiene la felicidad en un montón de ámbitos está sumamente bien documentada y sumamente bien respaldada. Ahora bien, como menciona Diner Itay en su artículo del año 2017, la felicidad no es magia, y como bien lo mencionaba también Natalia. Para poder construir felicidad, las sociedades necesitan tener otros ingredientes: una mano de obra educada, personas íntegras, honestas, empleados motivados. A su vez, cuando nosotros hablamos de felicidad, no necesariamente nos estamos refiriendo a que las personas estén constantemente eufóricas o saltando todo el tiempo de alegría, que otra relación que se hace mucho con la felicidad, ¿verdad? Esta emoción de la alegría. Es importante recordar que las personas felices también se sienten ocasionalmente infelices y que esto no necesariamente es indeseable. Tener miedo también tiene algún efecto en, por ejemplo, en tomar decisiones menos arriesgadas, ¿ok? Pero en general, cuando nosotros hablamos del impacto de la felicidad en algunas variables, nosotros acá en la universidad hemos estado estudiando también que los estudiantes que tienen un mayor nivel de autonomía, perdón, un mayor nivel de competencia y un mayor nivel de relaciones, mejoran su motivación intrínseca y eso también les lleva a tener un mejor rendimiento académico. En fin, los beneficios de la felicidad son múltiples y por eso es que está muy bien que la cultivemos y empecemos a hablar de estos temas un poco para evidenciar que no todo está en función de la riqueza, como pueden pensar los economistas. Muy completa ahí toda la información, Nicolás. Se preparó. Así que ya vimos que todos los beneficios de tratar de ver, claro, de mantener los sentimientos más positivos, nos ayuda a tener mejor salud, relaciones interpersonales, en el trabajo también nos hace sentir más productivos, creativos, etcétera. Entonces, es algo que queremos, ojalá todos tener, pero ahí como le puse el problema, y es lo que hoy nos convoca, es que a muchas de nosotras, y ahí me incluyo, lo que es autocrítica y perfeccionismo o autoexigencia es algo que nos quita la felicidad a veces. Nosotros les preguntamos de qué manera te afecta el perfeccionismo o la autoexigencia en tu vida. Y acá les comparto en la pantalla varias de las respuestas. La palabra que más predomina es como la culpa, es como que uno no quisiera ser tan autoexigente, quisiera que le molestara menos buscar estas cosas perfectas, nos produce a veces esta de insuficiencia: ¿será suficiente? ¿Cuánto entrego? No, estoy perdiendo oportunidades porque me enfrasco mucho en algo, podría sobrepensar menos también, el hecho de que a veces no disfrutamos, tristeza también se presentó como una palabra repetida, ansiedad, bloqueos, las expectativas, este agotamiento que daña a veces la espontaneidad, genera frustración y sobreesfuerzo también. Sentir que uno tiene que dar y que dar y que dar. Ejemplos que ustedes, voy a leer algunos de los ejemplos que nos llegaron en el cuestionario de cómo afecta. Es muy difícil delegar responsabilidades. Eso trae una sobrecarga laboral muy grande, no pudiendo respetar los horarios laborales y trabajar siempre en extra y los fines de semana. Otra persona: quiero hacer un curso o lo que fuere y quiero ser de las mejores, pero no me dan los tiempos, ya que quiero hacer más cosas y muy bien. No me dan los tiempos ni al cuerpo. Quiere más, pero no es humano. Otra persona: soy perfeccionista y cuando algo no me sale como deseaba me pongo mal, ansiosa y reflexiva por la ansiedad. Y cuando lo puedo reflexionar me doy cuenta que no era para tanto, ni valía tanto la pena ponerme mal. Es decir, uno como que tampoco lo controla a veces tan bien esto, pero ya con la mente más fría sabemos que no es algo tan positivo ser tan perfeccionista, tan autoexigente. Otro ejemplo: al sentir que algo me falta, que es como siempre quiero que quede mejor y para que puedo, siempre siento que no es suficiente, como eso, nunca ser suficiente con algo, siempre puede ser mejor, siempre podría ser mejor. Otro ejemplo de alguien artista dice: en clases de arte normalmente no lograba terminar los cuadros como yo los quería y esto no me hacía muy feliz. Cuando tenía que entregar mi trabajo lo entregaba de mala gana, ya que no me gustaba cómo quedaba, porque sabía que podía dar más de mí mismo. Y otro ejemplo: me mudé de casa hace una semana, mi hijo comenzó el jardín. La casa no estaba de punta en blanco como lo esperaba, ni mucho menos organizada. Quizá a varios nos gusta el orden, ¿cierto? En ese caos que era totalmente normal, nos cuenta la persona: me olvidé de llevar una ficha al colegio, me olvidé de un material y me sentía una madre terrible.
de trabajar tampoco era imposible porque no estaba todo perfectamente organizado. Entonces, a veces queremos tener todo en control y un poco eso es lo que vamos ahora voy a dejar de compartir para que Natalia pueda tomar ahora el tema de dónde surgen o cómo yo reconozco en la vida estas voces, que me gusta ahí también tú hablas de voces, de perfeccionismo y la autoexigencia. Bueno, un tema sumamente amplio, sumamente potente, ¿no? La autocrítica, el perfeccionismo. Hay un autor que se llama Paul Gilbert, que es un investigador y también psicólogo de la Universidad de Derry, que ha hecho muchísima investigación sobre el impacto justamente de terapias basadas en cultivo de la compasión para contrarrestar los efectos de estas voces que tú nombras, Coti, y que, bueno, los invitados a este conversatorio también han referido muy bien a estas voces de no eres suficiente, no estás a la altura, eres mala madre, eres mal profesional, eres mal artista. ¿De dónde surgen estas voces de autocrítica? Primero, a ver, si agregamos una mirada a nivel evolutivo, todos nosotros en tantos seres humanos, y aquí también este es un aspecto de humanidad compartida, compartimos un cerebro muy complicado, de fábrica. Evolutivamente nuestro cerebro evolucionó a través de, de muchos miles de años con un sesgo negativo, es decir, con una tendencia automática a reconocer más rápidamente lo que no va bien, lo que no funciona, lo que falta, porque justamente de esa manera podíamos activar más fácilmente nuestro sistema de amenaza, que como buenos mamíferos nos necesitábamos defender de posibles estresores del entorno o de una manada de lobos, ¿no? A través de activar el sistema de estrés. Y para eso necesitábamos tener un cerebro lo suficientemente ansioso, ¿vale? Y eso es lo que todavía seguimos compartiendo, esa parte más antigua de nuestro cerebro, más reptiliana, que nos prepara para tener mayor predisposición a reconocer aquello que va mal. Cuando se activa este sistema de amenaza que nos pone en modo lucha, huida o parálisis, igual que cualquier mamífero que vemos en la naturaleza, también es posible que se activen paralelamente, siempre yo hablo de los leones internos, ¿no? Entonces la autocrítica es como si fuese esta sensación de querer atacar a un otro, pero que por algún motivo no puedo expresar o manifestar mi enojo o no me puedo defender de una situación, entonces dirijo esa crítica hacia mi propia persona. Y también tenemos un cerebro eh, que fácilmente entra en estos loops, ¿sabes? En estos circuitos de rumiación mental que están asociadas a dirigir esa agresión o dirigir esa protección, entendiendo que son nuestros propios pensamientos quienes se encienden el sistema de alarma, quienes activan este sistema de autocrítica. Lo que sucede con la autocrítica es que si trabajamos en entornos, por ejemplo, hemos hablado mucho contigo, Coti, y también con Nico sobre cómo, por ejemplo, la academia, ¿no? Los espacios universitarios o algunas organizaciones también tienen culturas que podemos llamar tóxicas, culturas corporativas, institucionales tóxicas, donde se suele premiar, aplaudir y reconocer a las personas que tienen altos niveles de autocrítica, porque son aquellas personas que también tienen mayor tendencia al perfeccionismo. Autocrítica y perfeccionismo son, digámoslo así, van de la mano, primas hermanas. Entonces es muy difícil frenar el círculo vicioso de la autocrítica y el perfeccionismo. ¿Por qué? Porque está siendo alimentada desde afuera y desde adentro. Sí es verdad que algunos de nosotros podemos tener un antecedente de haber sido criados desde niñas, desde niños, en entornos donde se nos premiaba también por esta búsqueda permanente de hacer las cosas en niveles excelentes, ¿no? Entonces, donde nuestra sensación de autovalía o de identidad personal estaba directamente asociada a hacer todo bien. Entonces, crecimos o fuimos creando esta construcción de que seré amada, seré respetada, seré querida si no cometo errores, si entrego mis reportes perfectos, si me saco buenas notas. Y claro, ¿quién querría dejar de lado un rasgo de personalidad que justamente le ha hecho ser querido, ser respetado, ganar un puesto de trabajo más alto, ¿sabes? Entonces, por eso es muy complejo a nivel sociedad, creo yo, ver que a veces en la autocrítica y en el perfeccionismo hay rasgos de adicción.
¿vale? Porque es una adicción que va muy bien vestida, dice un autor. La adicción que mejor vestida va, por ejemplo, es la adicción al trabajo. ¿Por qué? Porque repito, se nos aplaude y se nos reconoce por trabajar más horas, porque justamente al trabajar más tiempo y al hacer mayores esfuerzos, eres más premiado. Entonces, cuando tú empiezas a notar o sea, y aquí está la distinción que yo siempre traigo entre excelencia y perfeccionismo, ¿no? Porque cualquiera de nosotros aquí escuchando dice, bueno, Nati, pero espera, si yo quiero salir adelante en la vida, quiero lograr una promoción en mi puesto de trabajo, quiero terminar un doctorado, lo que sea, necesito tener una orientación al detalle, ser persistente, ser perseverante. Claro que sí. Ahora, la diferencia entre excelencia y perfeccionismo es que en la búsqueda de la excelencia, otras áreas de nuestra vida no están dañadas, no están interferidas. Cuando hay una búsqueda sana de excelencia, es decir, una mentalidad de crecimiento que nos orienta a formarnos, a entrenarnos, a buscar metas importantes en nuestra vida, etc. Cuando estamos tomados por estas voces del perfeccionismo, esta búsqueda de excelencia se vuelve mucho más rígida, inflexible y empieza a permear y a traer sufrimiento, por ejemplo, a mi relación de pareja, a mi relación con mis hijos, empiezo a perderme tiempos para compartir con la gente que quiero, empiezo a perder el placer por las cosas pequeñas y este perfeccionismo muchas veces se tiende a expandir a situaciones muy cotidianas. Entonces, por ejemplo, si yo me pongo hoy una camiseta rosa o una camiseta azul, no impacta demasiado, ¿verdad?, en el resultado final pero de esta charla o de lo que realmente venimos a hacer, ¿vale? Pero cuando una persona está muy tomada por las voces del perfeccionismo, incluso decisiones muy sencillas y cotidianas se les vuelven demasiado complejas, ¿vale? Porque están permanentemente evaluando la mejor decisión, no cometer errores, el tener una reputación positiva frente a la mirada de otros, el tener los máximos estándares. Entonces, esa es una distinción que yo haría aquí entre sana búsqueda de excelencia y notar cuándo esa excelencia se convierte en algo rígido, que trae mayor sufrimiento y se convierte en esta búsqueda imposible e idealizada de un yo perfecto. Me parece excelente y cuando haces la diferencia entre también no soy, sino que hay una voz que puedo escuchar menos o escuchar más y de diferenciar la excelencia del perfeccionismo. Quisiera solamente para la definición porque hay un diagnóstico que es como estrés laboral extremo de cuando uno pierde la motivación con su trabajo y tiene mucha relación con personas que tienen este perfil como más de autoexigencia, de perfeccionismo, de no ser suficiente. Cómo poder también un poco prevenir, no llegar a ese extremo cuando ya estamos sintiendo que se están dañando un poco nuestra felicidad o nuestro bienestar por culpa de nuestra autoexigencia, perfeccionismo, por sentir que tenemos que dar más de lo que realmente a veces humanamente es posible. Entonces, abarcar un poquito el tema del burnout y cómo tratar de esto, que este problema, que ya sabemos que puede ser o no saludable, como esa delgada línea tratar de diferenciar un poquito cuando sentimos que ya pasó a ser patológico, tal vez. ¿Hay alguna forma de nosotros saber ese sentir, ese sufrimiento, que muchas veces lo queremos silenciar? Somos capaces. Claro, es que bueno, como bien lo dices, las tasas de síndrome de quemado, burnout, se han disparado tremendamente después de la pandemia. Nicolás también hablaba hace un rato de la pandemia. Yo todavía siento que todavía es un concepto que me fascina y que lo estoy intentando como comprender desde muchos ángulos, ¿no? Uno podría pensar, bueno, el ángulo primero es qué yo, Natalia, estoy haciendo a nivel personal, entre comillas, mal, o qué de mi estilo de vida o de mi personalidad contribuye a esta sensación de quemazón o de agotamiento profundo y de desencanto con mi profesión, que además baja mi rendimiento, baja mi productividad, baja el sentido de placer por el trabajo que he elegido, baja la calidad de conexión con las personas con las que trabajo, colegas, clientes, pacientes, etcétera, al punto de empezar ¿no? como a despersonalizarme. Esto, por ejemplo, el síndrome del burnout se ha visto específicamente en profesionales de la salud, en enfermeras y en médicos, donde la relación con el paciente empieza a convertirse más bien en un número, o en la cama número 15, o este conjunto X de patologías, porque simplemente el otro ya es un número.
Ya necesito tomar esa distancia del otro para autoprotegerme porque ya estoy completamente agotada. Pero hay otro factor que va más allá de mi perfil de personalidad, el tipo de crianza que tuve, la herencia genética, el ADN o lo que tú quieras, que tiene que ver con culturas organizacionales o institucionales que promueven el burnout. Y entonces yo creo que tenemos que empezar a pensar cada uno en su lugar de trabajo, qué factores externos, qué factores que hacen a la estructura, a los recursos, a la compensación, a cómo se conciben los cuidados, por ejemplo, en las mujeres que son madres y profesionales, qué recursos o herramientas se le da a una mujer madre y profesional en su trabajo para que pueda, por ejemplo, conciliar. Porque no se trata simplemente de esfuérzate un poquitito más para quemarte menos, haz más yoga, ¿no? O medita un poquito más. Por supuesto que estamos aquí también para hablar de herramientas como la atención plena o el cultivo de la compasión para aumentar nuestra sensación de agencia personal, aumentar la tasa de emociones positivas, aumentar la dosis de oxitocina en nuestro cerebro. Todo eso, por supuesto, correlaciona positivamente con mayores niveles de felicidad, de conexión social, etcétera. Pero que también podemos empezar a conversar cada uno en nuestro lugar de trabajo respecto de cómo la cultura de trabajo, la manera en que se gestionan los equipos, promueve una cultura que es más fácil que se queme a las personas que a otras personas que están en entornos donde se cuida más a los equipos, donde se les da otro tipo de herramientas y donde también se respetan los límites posibles de cada individuo dentro de ese contexto. Excelente. Entonces, también no culparnos solamente de nosotros si cuando nos consideramos como estamos sufriendo porque queremos ser perfectos, queremos sobresalir o hacer el trabajo lo mejor posible, también un poco mirar cómo está nuestro entorno. Y ahora les estoy compartiendo lo que ya Nati adelantó un poco, cómo podemos un poco solucionar si sentimos que el perfeccionismo, la autocrítica nos está quitando la felicidad. La autocompasión se ha descrito como un tipo de antídoto o nos previene, aliviar el sufrimiento. Nosotros en el cuestionario, y acá de nuevo el resumen de sus respuestas, ¿qué entiendes por autocompasión? Una de las palabras que más se repetía está como amabilidad con uno mismo, con unos pensamientos, amorosidad, respetarse, menor autocrítica, también de esto de tomar acción, es como que veo el sufrimiento, trato de manejarlo y hacer algo para aliviar el sufrimiento, también tener paciencia, autocuidado, cuidarme yo misma, no exigirme demasiado, cariño, comprensión, acompañar, darnos espacio para errores, humanidad, automaternarme, menos autocrítica, disfrutarse, atender a las necesidades propias, no exigirme a niveles insanos, aceptar mi sufrimiento, buscar formas de resolver el sufrimiento, no puedo con todo y está bien, todo eso es lo que más se fue repitiendo. Entonces ahora vamos a volver con Natalia, porque este es un tema que realmente yo creo que hay muchos mitos también respecto a ser autocompasivo, es ser más débil, ser más mediocre. Entonces ahí quisiera, yo creo que Nati, ella hace un curso completo de autocompasión, pero ahora en los últimos minutos de acá yo creo que partamos definiendo ¿cuál sería la forma correcta de definir qué es autocompasión y cómo irla cultivando? Que eso es lo que todos quisiéramos poder aliviar este sufrimiento que a veces nos traen distintas cosas. Así que... Bueno, es un tema sumamente amplio que bajo ningún concepto podremos abarcar en pocos minutos y también hay varias corrientes, pero sí podemos decir lo que tú un poco adelantabas, Coti, que el cultivo de una mente compasiva es un antídoto contra el burnout, es un factor protectivo, ¿vale? No sé si es esta solución única y mágica, pero sí es verdad que es una motivación central de nuestra identidad que nos ayuda a aliviar el sufrimiento asociado a la autocrítica, a las voces de la culpa y a las voces de la vergüenza. Entendemos la compasión como esa sensibilidad hacia el sufrimiento en mí o en otros, sumado a la motivación de hacer algo, de pasar a la acción para intentar prevenir o aliviar ese sufrimiento, ¿vale? Entonces, ahí hay una distinción central básica que podemos hacer entre empatía
y compasión, ¿vale? Cuando yo empatizo con tu dolor, estoy dispuesta como a pausar, a frenar, a escuchar cómo estás, qué necesitas, puedo conectar con tu sufrimiento, pero no necesariamente estoy haciendo algo para intentar prevenirlo o aliviarlo, ¿vale? Desde la empatía yo resueno empáticamente contigo porque tenemos ambos neuronas espejo, porque me puedo poner por un momento en tu lugar, porque puedo conectar con esta humanidad compartida y entender que lo que hoy te hace sufrir a ti también me podría haber hecho sufrir algún día a mí, ¿vale? Que no estamos exentos de las mismas fuentes de sufrimiento, pero muchas veces cuando quedamos en la sobreempatía entramos en este riesgo de distrés empático, que es cuando me siento inundada por ejemplo, escuchar historias de dolor de alguien. Los que trabajamos en profesiones de ayuda sabemos cuál es esa fina línea por la que a veces caemos en distrés empático y cómo resolvemos o cómo nos acompañamos o nos sostenemos a nosotros mismos en los momentos en que, por ejemplo, nos toca acompañar a un paciente o a un familiar enfermo o estamos en una etapa de la vida donde nos toca sostener a otros, y es haciendo algo que alivie ese sufrimiento en mí y en otros. Entonces, podemos decir que empatía más acción es igual a compasión. Empatía más acción es igual a compasión. Ahora, muchas veces creemos que una acción compasiva tiene que ser algo gigante, grandilocuente, salvar las ballenas. Y a veces la compasión implica no hacer nada, ¿sabes? O no reaccionar frente, por ejemplo, a una situación que normalmente me hace ponerme reactiva y que puede agregar sufrimiento en la relación que tengo contigo. La compasión puede ser a veces sentarme a escuchar a este amigo, sabiendo que aunque no le voy a resolver el problema, puedo prestarle mi presencia y mi atención. Y la autocompasión básicamente es dirigir esa motivación central de cuidado hacia nuestra propia persona, la persona que te va a acompañar desde el día que naces hasta el día en que mueres, y que muchas veces se convierte en la persona con la que más nos cuesta convivir, en armonía, a la que menos perdonamos, a la que menos le permitimos errores, a la que más le exigimos. La autocompasión, para decirlo más bien en simple, es tratarte a ti misma en tus días difíciles de la misma manera en que tratarías a un buen amigo o a una buena amiga. Y aquí hacemos la distinción, volviendo a tu pregunta, Coti, compasión o autocompasión no tiene que ver con lástima, no tiene que ver con ver al otro como alguien inferior a mí, entonces pobrecito, pobrecita, yo lo salvaré o yo lo ayudaré, o pobre de mí. No tiene que ver con una actitud egoísta o narcisista, con lo cual también a veces confundimos la autocompasión. Kristin Neff, que es una investigadora de Estados Unidos y es uno de los principales referentes de la psicología de la autocompasión, ha hecho estudios correlacionando que en el aspecto laboral, si lo vemos al lugar de trabajo, los mayores niveles de autocompasión correlacionan positivamente con mayores niveles de rendimiento laboral. Y es exactamente lo contrario a lo que a veces creemos desde la lógica más cotidiana. Bueno, si soy muy autocompasiva, no lograré nada en la vida, no podré terminar ese paper, no tendré reconocimiento de mis jefes, no avanzaré en mi carrera. Entonces la autoexigencia en realidad nos impide desarrollar autocompasión. Entonces la manera de ir poco a poco aliviando estas voces del perfeccionismo y la autocrítica es empezar a preguntarme cómo me trato a mí misma en mis días difíciles. ¿Qué puedo hacer por mí cuando no hay nadie más disponible? ¿Cómo me trato? ¿Cómo me tengo paciencia cuando cometo errores, cuando siento que fracaso, cuando siento que no doy con la talla? Y entonces ahí hay 3 elementos clave de la autocompasión, y esto lo trae Chris Garman y Kristin Neff. Hablan primero que todo mindfulness. Necesito desarrollar esta cualidad de una atención abierta a mi propio sufrimiento. Vamos tan rápido por la vida que nuestra mente no siempre está abierta a escuchar o a ver el dolor, porque es mejor negarlo, ¿sabes? Minimizarlo, no verlo. ¿Cuántas veces no somos conscientes de nuestro propio sufrimiento y seguimos? Y nos quedamos 20 horas más armando el reporte, etcétera, etcétera. Entonces, mindfulness. Lo segundo es humanidad compartida, es lo que le da título a esta charla, es reconocer que cuando yo creo que me va mal o ha hecho algo mal, creo que soy la única persona a la que esto le pasa, ¿no? Cuando yo me desconecto de mi humanidad compartida, me aíslo, me cuesta pedir ayuda y me cuesta imaginar que en este momento hay muchas otras personas en el mundo, tal como yo, pasando por situaciones parecidas.
Entonces, reconocer esta humanidad compartida que nos saca del aislamiento. Y lo tercero es la amabilidad, el componente de la autoamabilidad, que tiene que ver con dirigir ese trato amable, cálido y de aceptación incondicional frente a mi propia persona, como lo haría con alguien que quiero mucho, un hijo, un amigo. Entonces, mindfulness, humanidad compartida y autoamabilidad. Es más fácil explicarlo que después vivirlo, ¿vale? Pero cumplo con darte la, 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 la lectura, por lo menos, de los elementos clave de la autocompasión. Y eso mismo, porque tú dices, es como la teoría, pero para llevarlo a la práctica. Personalmente me cuesta mucho esto del mindfulness. He tratado de hacer meditación, de escuchar audios. ¿Cómo yo puedo cultivar? ¿Cómo puedo trabajar? ¿Cómo, cómo podemos ayudarnos? Porque sabiendo que hay beneficios, ¿cierto? Tenemos beneficios, ¿cómo poder motivarnos un poco? O no sé, si yo digo, yo soy una persona que no puedo estar quieta, también uno a veces piensa que hacer mindfulness es no pensar en nada y eso es imposible. Creo que lo he leído por ahí también. Entonces, ¿qué podríamos nosotros tratar de hacer para trabajar la autocompasión, cultivarla? ¿Es algo que se puede, no sé, comprar un chip? ¿Cómo lo trabajo? Nos hacemos ricas. Ojalá que sí. Bueno, qué bueno, porque creo que de lo que estamos hablando aquí es algo completamente contraintuitivo y revolucionario, porque estamos invitando a las personas a que se desafíen a sí mismas a parar, a pausar en un contexto y en una cultura que nos pide hacer, nos pide producir todo el tiempo, nos pide un proyecto más, nos pide generar más ingresos, nos pide en las redes sociales, clic aquí, clic allá, ¿no? Entonces, es como un acto de preciosa resistencia y de autocuidado frenar y pausar en un mundo que permanentemente nos bombardea con hacer algo más, ¿vale? Y donde lo que se premia es la productividad. Y la atención plena o el desarrollo de una mente atenta básicamente es invitarnos a comprender que no se trata de dejar de pensar. Tu mente tiene en promedio, igual que la mía, unos 60.000 pensamientos diarios. ¿Cómo harás para pararlos? La invitación aquí es, como decíamos hace un rato, ¿verdad? A intentar, a cultivar, a entrenar, a practicar esta manera particular que nos puede quizás llevar una o dos vidas, pero siempre estamos a tiempo de empezar, de traer una mirada curiosa y no tan juiciosa a entender cómo funciona nuestra mente. No sentirnos culpables por tener una mente altamente distractible, pero sí tal vez elegir tomar responsabilidad por cómo queremos relacionarnos con nuestros pensamientos. Cuando nos dejamos arrastrar por la marea de pensamientos, incluyendo estos pensamientos autocríticos o tan duros dirigidos hacia nuestra propia persona, y los damos por ciertos, por verdaderos, esto nos aleja de la posibilidad de cultivar otro circuito de respuestas emocionales, hormonales y corporales asociadas a nuestro sistema de calma, a aquello que nos invita a segregar oxitocina, aquello que nos invita a tratarnos. Nuestro cuerpo no sabe si este gesto positivo, por ejemplo, este abrazo, viene de mí misma o si viene de un amigo o de mi pareja. Lo que sí definitivamente mi cuerpo siente es el contacto físico amable, siente esta intención de cuidado y no de hacer daño. Por eso, por ejemplo, muchas prácticas de compasión están orientadas al tacto y a la comunicación no verbal. Por eso cuando a veces intentamos evocar en nuestra mente gestos compasivos o de cuidado que alguna vez hemos recibido de un padre, de una madre, de un abuelo, de un amigo, tal vez no fue tanto lo que dijo, sino su manera de mirarnos, ¿sabes? Su manera de escucharnos, su manera de no juzgarnos y dejarnos hablar. Entonces, la atención plena es como la puerta de entrada a desarrollar una motivación compasiva. Si tú no frenas, si tú no pausas, si tú no, 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 no conectas con esta cualidad amplia de tu mente desde una manera no juiciosa, difícilmente puedes parar a detectar que hay sufrimiento existiendo en ti o en otro y por lo tanto desencadenar la acción compasiva, es decir, pasar a la acción para hacer algo para aliviarlo. Y esto no es frenar tus pensamientos, sino es observar cómo se comportan y observar cómo nosotros nos dejamos arrastrar por ellos, hacia el pasado, hacia el futuro, y muchas veces desconectándonos de saborear el presente. No, muy bonito, como entender que también tenemos derecho a sentir este sufrimiento, este dolor,
lo que decía, empatía más acción, y ahí yendo a la parte de acción, ¿cómo hacer que esta acción o esta, porque igual uno analiza, y ahí tú tienes también una tabla que incluso hemos revisado juntas de la diferencia entre la autocrítica feroz, o sea, ser muy severa con uno mismo, y lo otro es autocorrección compasiva, es querer modificar lo que nos genera el sufrimiento, tomar esta acción, pero de una forma mucho más amable, mucho más cariñosa, como que tuviésemos también, como te dices, un buen amigo, una buena amiga, como nosotros quisiéramos ayudar a esa persona que a veces somos nosotros mismos. Entonces ya para ir cerrando, hacer este paralelo un poco de cómo sería una forma mala, que es la autocrítica feroz, así como es mi culpa, yo estoy mal, o cómo yo debería hacerlo, cómo sería la buena forma de autocorregirme, pero de una forma compasiva, más amable, que es lo que nos llevaría a vivir menos, más felices, con menos sufrimiento. Bueno, muy bien. Yo primero haría esta distinción entre qué tipo de conversaciones o diálogos internos te son más útiles y menos útiles. No qué conversación interna es verdadera o falsa, ¿vale? Sino cuál te está haciendo a ti más útil y cuál te resulta menos útil. Y lo que sabemos que es que una conversación interna de autocrítica feroz, donde nos culpabilizamos, donde no nos tenemos paciencia, donde nos señalamos de una manera que jamás le hablaríamos así a alguien que queremos mucho, pero sí a nosotros mismos, esto impide desarrollar una mentalidad de crecimiento. Mientras que cuando tú te ayudas a reconocer que has fallado, que la has cagado, que algo no ha ido bien, o sea, no quiere decir que eres permisivo contigo y que no vas a corregir errores o que no pedirás disculpas si has cometido una acción que dañó a un otro. Es que justamente junto con reconocer tus limitaciones como seres humanos, tu limitación en la vida o lo que consideres un fracaso, te motivas a ti mismo a volver a pararte después de esa caída desde un lugar cálido y no juicioso, entendiendo que es parte de la experiencia humana fracasar. La autocrítica nos desconecta de esta humanidad compartida, porque se olvida de que todo lo que nos pasa en la vida es producto de tener un cerebro humano y de tener una experiencia humana. Entonces, yo siempre lo traigo con este ejemplo muy sencillo. Imagínate que tú tienes que elegir un maestro al que enviar a tu hija a clases de guitarra y te dicen, vas a una clase de prueba con tu hija y tu maestra, y la maestra dice, bueno, aquí cuando uno de los niños comete un error o le va, le va mal en un examen, lo penalizamos, lo dejamos sin recreos y sin pausas y no tiene posibilidad de mejorar. Que estudia en su casa y vuelve. Y luego vas a una clase de prueba, ¿vale? Con la segunda maestra de guitarra y esta maestra te dice, bueno, aquí cuando el niño viene, las primeras clases, es normal que le cueste, es normal que se sienta quizás a veces observado o que se sienta un poco torpe con las cuerdas, pero lo vamos acompañando y cuando comete un error, nos sentamos al lado de él, escuchamos qué es lo que ha sucedido, escuchamos su sufrimiento y luego lo acompañamos a desarrollar las habilidades que necesita para pasar a la siguiente etapa. Por eso decimos que una mirada compasiva correlaciona positivamente con mayor rendimiento, porque nos ayuda a crecer, a desarrollar una mentalidad de crecimiento versus lo que se llama mentalidad fija. Entonces, la autocorrección compasiva es empezar a desarrollar ese diálogo interno más útil que nos va a acercar a estas metas profesionales, familiares, académicas que tenemos, sin el efecto secundario de la autocrítica, el perfeccionismo, la culpa y la vergüenza. Y esto se entrena, y esto se cultiva, y eso que también es una gran noticia, no es que venimos con una cantidad fija de autocompasión para dar o para recibir, ¿sabes? Sino que es como un músculo que puedes entrenar con ciertas prácticas. Eso yo creo que es lo mejor de también quedarnos con este concepto de saber que lo que hablabas, la humanidad compartida, de saber que hay muchos que a veces nos hemos sentido así, que pensamos que también tenemos defectos, que al final ser perfeccionista o autoexigente es algo malo, que quisiéramos ser distintos, pensar distintos, pero es también entendernos, querernos y buscar otras formas que es entrenable, es algo que podemos ir cultivando poco a poco, reconocer estas limitaciones y lo principal, y que a mí me gusta mucho, que ahora lo aplico, que es este mantra de muchos o todos, al igual que yo, queremos ser felices y estar libres de sufrimiento. Me ayuda mucho también a tener paciencia a mí y al de al lado, a cualquier persona. Así que yo te agradezco, Natalia, nuevamente tu tiempo, las enseñanzas, también a Nicolás,
que están acá, pero ya cumplimos el horario estimado, pero quisiera también darle la oportunidad a las personas que nos acompañan hoy conectadas, si quisieran dar también alguna palabra, saludo, compartir alguna experiencia. Mientras voy a leer acá algo que me llegó por chat, que era más un comentario, no una pregunta, pero era que había leído alguna vez que si siempre estuviésemos felices nos moriríamos de éxtasis. O sea, es imposible mantener un estado de felicidad, no va con la vida, con nuestro cuerpo. Y otra idea interesante es que las penas o la tristeza existen para que valoremos la felicidad o valoremos los momentos felices, los momentos de alegría. Y también ahí era como un comentario o una pregunta de cómo mantener esta felicidad o bienestar en las organizaciones, que ya también Natalia nos comentó bastante, ya hace entrenamientos para organizaciones, de tener estas culturas más que premiar el sobreesfuerzo, y sino que entender también y la autocompasión, como bien mencionaba, no es lo mismo que ser más débil o dejar pasar cosas, ser más mediocre, sino que hacernos cargo, pero de una forma que no nos maltrate o no maltratemos a otros. Entonces ahí yo creo que cultivar la compasión en los ambientes laborales también nos ayudaría a mantener la felicidad y el bienestar. No me ha llegado nada más por chat, no sé si a Natalia o a Nicolás le llegó algo. Mientras también pueden levantar la manito a alguien de público que quisiera, yo les puedo activar el micrófono también si desearan, o si no, nos vamos despidiendo. A ver, llegó, muchas gracias por tremenda comprensión del vivir. También agradecía Víctor Nocetti muchas gracias por la actividad. Qué bueno que la aprovecharon. Yo era algo que quería hacer más de manera personal. He aprendido mucho de Nati y me gusta que todo el mundo sepa estas cosas. Y Caro Sarmiento tiene la manita levantada. Creo que ahí Ahí se activó el estamos. micrófono. No, me encanta esto que dicen, ¿no? Que es algo para entrenar, porque no estamos diseñados así. Estamos en una sociedad que habla de los resultados, del rendimiento y de un logro tras otro. Y por ahí este parar no estamos acostumbrados porque vivimos en una sociedad ansiógena, ¿no? Así que me encantaron estos conceptos. Muchas gracias. No, gracias por el comentario. Bueno, voy a compartir mientras, si es que no hay nada más. Bueno, ahí estamos, ¿cierto? Agradecer la presencia especialmente de Nicolás, de Natalia. Yo hace más de un mes nos pusimos de acuerdo la fecha, ellos también su agenda y todo, así que yo realmente agradecida por ambos. Aprendo mucho de ellos y esperamos también tener una continuidad, tenemos cosas pensadas, ojalá que podamos concretar ello. Pero ahora hay un momento que igual quisiera despedir a un estudiante nuestro. Yo trabajo, como les decía, soy académica en una universidad, la Universidad de Talca, y hace unos días lamentamos la pérdida de uno de nuestros estudiantes que por cáncer falleció. Desde su diagnóstico pasaron 2 años, era un niño completamente normal, una familia, eh, también un padre enfermero que sabe mucho de esto, pero él, lo que yo quisiera rescatar y en su despedida, es un poco reconocer en él y en este día también de la felicidad, de que él siempre mantuvo esta motivación, se mantuvo positivo, nos enseñó esta lección de fuerza, de esperanza. Él, después de sus quimioterapias, iba a las clases, él no faltaba, no tenía excusa. Entonces, realmente es un ejemplo para a veces también, sabemos que todos tenemos distintos problemas, pero a veces uno se complica por cosas menores. Acá él realmente luchando por su vida supo sobrellevar. Entonces yo quería más que nada despedir y recalcar, hacer también un homenaje por las enseñanzas que nos dejó a su familia, a sus compañeros, los profesores, todas las personas que de una u otra forma compartimos algo con él durante su enfermedad. Así que Matías, bueno, descansa en paz y gracias también por enseñarnos también que la vida se nos puede ir y tratar de ver lo positivo. Así que cerrando este conversatorio, me despido de Nati, de Nicolás y de todas las personas que nos acompañan: Caro, Clau, Teresa, Katy, Diego, Tamara, Maribel. Un abrazo grande, que tengan una excelente tarde o noche ya, dependiendo de dónde estén. Y eso, creo que algo más llegó en el chat.
Muchas gracias, excelente tema, necesarios para todos, aplicarlos también con nuestros estudiantes. Un abrazo de corazón a la familia y amigos de Matías. Así que voy a pausar la grabación.